viajero intergaláctico de Douglas Adams, una computadora súper inteligente emite la respuesta a la pregunta definitiva acerca de la vida, el universo y todo lo demás. En esta historia, la computadora les responde 42. Todos se quedan decepcionados ante esa respuesta y la computadora les menciona: la respuesta es correcta, pero el problema es que la pregunta no fue formulada adecuadamente. De eso hablaremos hoy. Cómo preguntar en foros para poder obtener respuestas menos decepcionantes. Bienvenidos una vez más a un capítulo de AT Genomics, el podcast. Hola Víctor. Hola Otto. Hola, 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 ¿cómo están? muy bien, Hola. muy contentos. Muy Ya, bien. ya las navidades, espérenme. Sí, ya sé. ¿Qué le vamos a pedir a Ah, Santa Claus? Ahí está, ¿eh? ¿Qué hubo? Muy Listo. bien. adornado. Sí, ya es de noche. Ya tienes el todo adornado, ¿por qué? Y ya es Navidad. Porque hashtag niños. Ah, Bodoques claro. y cosas así. Muy bien. Pues como les platicamos en el intro, el día de hoy la conversación que tendremos es acerca de qué tienen, cuáles tips te vamos a dar para poder preguntar en los foros de bioinformática, y te va a servir para cualquier otro foro también, ¿no? Generalmente eh, hay muchos egos, hay muchas personas, hay muchísimas cosas en estos foros, y justamente creemos que es uno de los tips importantes, ¿no? Que hay que dar, porque a veces cuesta muchísimo trabajo cuando tú vas iniciando, ¿no? Acercarte a ese mundo de foros y de información. Y justo lo que queremos es que llegues a las respuestas más rápidamente. Bueno, históricamente lo que hemos visto en 1001 usuarios Emilio es Usuarios. que, sí, yo creo que sí los juntamos, ¿eh? Yo Sí, creo que sí, sí sí, los sí, juntamos. yo creo que sí, sí. Eh, es que es un poco frustrante, ¿no? Porque, o sea, hacer bioinformática es un poco frustrante porque vienes de usar tu mouse, de usar Windows, de usar Excel, y de repente te dicen, tienes que teclear comandos en esta terminal que nada más trae dos colores y que no estás viendo qué es lo que está haciendo, y pues es de repente un acto de fe, ¿no? Ver en qué momento tu programa hace qué cosa. Y llega a pasar que le das enter y la terminal sencillamente no hace nada, o el programa no emite lo que tiene que emitir, Mm, o N cosas. mm, Entonces, antes de nosotros entrar en pánico, segunda referencia a la guía, es escuchar a nuestra terminal, ¿no? O sea, o a la interfaz del programa que estemos utilizando, no necesariamente una terminal. Muchas veces decimos, es que el programa no funciona. Pues no es que el programa no funcione. El programa va a hacer lo que tiene que hacer con los archivos que uno le dé, con las instrucciones que uno le dé. Entonces, antes de nosotros entrar en pánico y decir, voy a ver en los foros cuál es la respuesta, es y de ser capaz de identificar si hay un problema o no. De los más frecuentes es error de sintaxis, que pusimos el programa con mm. mayúsculas o con minúsculas, el archivo no está ahí, que nosotros no estamos en la carpeta de trabajo especificada. Y entonces, en ese sentido, se vuelve muy importante el que nosotros podamos ver la terminal y antes de decir, no funciona, es leer todo el mensaje que nos está entregando. Fíjate que de eso, al principio yo creo que es un poco difícil para el usuario que está empezando, porque sí, o sea, nos hemos dado cuenta en la mayoría de los cursos, tutoriales, clases que hemos impartido, que es de los errores más comunes y a veces Sí, son poco evidentes para el que está empezando. Yo creo que ahí sí hace falta un poco de paciencia porque hay veces no se sí, da uno cuenta que hace falta un espacio entre una opción y un argumento, que hay un punto al final, que estamos en el directorio equivocado. Y yo creo que aparte del proceso de identificar el error de la terminal es también pues ser paciente en sí, esa parte, ¿no? Y, pues echarle un ojo, claro. que obviamente se El, tiene que ir entrenando, ¿no? En esos primeros exacto. errores. Sí, de Y hecho, a este proceso yo le llamo el concientizarse del no eres tú, soy yo. O sea, la mayoría de los Déjalo ir, errores, Vic, déjalo ir. la mayoría de los errores que ocurren, que nos ocurrieron a nosotros cuando éramos principiantes, es que pues nos equivocábamos en algo, ¿no? La mayoría de las veces no ocurren errores por parte de los programas,
Cuando los hay ya son como muy evidentes y hay respuestas disponibles en foros, pero la mayoría de errores que se presentan al principio va a ser porque uno no está ingresando la instrucción adecuadamente. Entonces, como en cualquier Paciencia, ¿no? Entonces, primero lo de que dices paciencia y estar consciente de que va a haber errores. O sea, eso claro, definitivo. Aunque hayas ido al curso de AT Genomics, por ejemplo, vas a tener errores también. claro, Aunque hayas tal vez replicado anteriormente ese mismo ejercicio y no te había salido un error, puede llegar a volverte a salir, o más bien, claro, puede llegar a salirte un error que antes no, por sí, varias situaciones. Entonces, conscientes de los errores existen y hay que tener paciencia, ¿no? exacto. Esto lo podemos analogar un poco a manejar un coche estándar, donde pues es un poquito complicado para quien va empezando sacar el clutch adecuadamente, meter el acelerador adecuadamente. La teoría nos dice sencillamente pon la velocidad y el coche va a hacer lo suyo, pero pues no Ujú. siempre es el caso. Ahora, ¿en qué momento yo voy a decir que mi coche no sirve? O sea, no es que mi coche no sirva porque se me para al momento de que yo saco a destiempo el clutch. No va a funcionar cuando la suspensión no funcione, el motor no funcione, etcétera, ¿no? Algo similar aquí. Mm. No es por el coche, es por cómo yo lo estoy manejando. Ahora, suponiendo que ya lo hice todo bien y que aún así me sigue arrojando un mensaje de error, entonces ya es momento de recurrir al foro y decir, chicos, tengo este problema y necesito su ayuda porque no sé qué hacer. Y es entonces donde ya podemos decir, ok, el usuario no se equivocó, vamos a ayudarle a resolver su problema. ¿Qué podríamos escuchar, Vic, de la terminal? O sea, ¿qué pistas nos podría dar para decir, esto sí merece buscarse en línea y pedir ayuda? Cuando hay dependencias que no están instaladas, por Ujú. ejemplo, em, cuando ustedes instalan SAMTools, hay una dependencia que es para dibujar en la terminal y Mm. no es muy intuitivo. Entonces, si tu computadora la acabas de sacar de la caja y le instalas Linux y luego SAMTools, va a marcar este error. Entonces, el mismo instalador te dice, no puedo continuar con la instalación porque te hace falta esta dependencia. Entonces, ese es uno. El O sea, programa no está ver qué instalado. mensaje arroja la terminal, ¿no? O sea, Siempre. Pero a veces está como error y a veces como warning. ¿A cuál le hago caso? A los errores. A los los errores. errores. ¿Y a los warnings? Eh, ¿Qué son los warnings? Advertencias. O sea, te dice Exacto. que algo puede estar o no, que es indispensable o no, pero que no hay problema si está o no está. Exacto. Sí, Ok, entonces tomemos en cuenta que la terminal me va a decir, hay un error y va por acá. Generalmente te dice por dónde Sí, va a ir el error, ¿no? ¿Cuál sí, es el claro. problema? Y bueno, ya después de eso, obviamente haz captura de pantalla de justo el error, ¿no? O copia el error ahí que está saliendo, repite un poco de nuevo la operación y revisas y de nuevo te llega a salir ese error, ¿no? Claro. Una vez que ya hayas explorado todo lo que decimos, ¿no? Errores de sintaxis, ¿no? el PATS. Lo de el pad, o que si estás ubicado justamente en el directorio correcto, Ujú. etcétera. Después de eso, ahora sí ya nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Por qué Exactamente. hacemos esa recomendación? ¿Por qué primero intentar explorar eso y no ir directamente a los foros? Mm, Uh, híjole, hay muchas razones. Yo creo que, o sea, de las primeras es como por atención. O sea, no es lo mismo que tú llegues con una pregunta que a lo mejor es tan fácil que, bueno, para el programador experto, que ni siquiera le pone atención, a ya Ujú. llegar con algo más elaborado. eh, Y otras veces es un poco también sí, o sea, por instar un poco al usuario a que pues trate de resolverlo por sí mismo, porque si no va a pasar que tiene todo tan disponible que eventualmente no sabe qué hacer cuando se presente otra eventualidad. Entonces, pues sí, o sea, así nunca va a aprender bioinformática, así lo único que va a aprender es cómo ingresar comandos y cómo obtener resultados, y eso pues no es hacer bioinformática, eso es ingresar comandos y obtener resultados, ¿no? sí, muchas Ujú. preguntas que se ven que son ignoradas son normalmente de sintaxis, Ujú, que no estás en el folder adecuado, que no está tu archivo de input donde debería estar, que no está tu base de datos donde debería de estar, tu programa no está en el path, y son
a veces demasiado sencillos que los usuarios que están ahí los ignoran. Entonces el usuario novato se siente pues decepcionado de la gran comunidad que esperaría soporte, pero son detalles que se tienen que checar primero como usuario antes de lanzar la pregunta, ¿no? Ok, Claro. oye Otto, y hablando de eso, ya, bueno, preguntamos, ¿en qué foros podemos preguntar? ¿Cuáles son los foros que más te gustan o con cuáles iniciaste? A ver, cuéntanos. Depende de la pregunta. O sea, yo empecé curiosamente con el foro de Perl Monks porque yo quería aprender Perl. Y digo quería porque hasta compré el libro y todo y me fui a un curso y es el único curso formal que he tomado de programación. Y mi primer script que hice fue el de Perl. Fue un script bastante complejo. No, no fue complejo, lo usé para descomprimir muchos archivos que tenía por ahí comprimidos. Entonces, pero no aprendí nada. Entonces, el primer acercamiento fue con Perl Monks, que era un foro bastante anciano en cuanto a usuarios de Perl, pero es muy bueno para solucionar cuestiones de Perl. Pero de ahí va a depender mucho de la pregunta, va a depender mucho el foro donde estés haciendo ¿cómo te podría decir? Va a depender mucho del tema, el foro. Si quieres hacer una pregunta computacional, es Stack Overflow, es la referencia, el referente en cuanto a preguntas de informática, preguntas de programación, Stack Overflow, y todos los que son de la familia Stack Exchange, que son prácticamente muy parecidos, pero la diferencia entre Stack Overflow es como que es más dedicado, y Stack Exchange es un poco más ramificado. Stack Exchange tiene de Unix, tiene de informática, tiene de Ujú. filosofía, tiene de religión, tiene de juegos, tiene de ¿Como un muchas. Reddit? Más o menos. Más o menos, más o menos. De hecho, también Reddit se puede utilizar, tiene algunos Sí. canales de bioinformática dedicados, aunque a mí no me gusta sobre todo la sintaxis que tiene para código. Pero bueno, el más dedicado ahorita es Stack Overflow para las Ujú. preguntas informáticas, BioStars para preguntas bioinformáticas, que son más Sí. referentes a ese campo. Stack Exchange también para Unix. Ujú. Ubuntu, también hay uno de Ubuntu en Stack Exchange, creo que está. No lo Ujú. uso, normalmente no soy fan de Ubuntu, pero es muy buen lugar para ir a buscar preguntas respecto al sistema operativo en particular. Y algo que los usuarios de cada foro son un poco delicados, de que si estás haciendo una pregunta que está fuera del tópico, ¿no? Del tema Sí. en el que están tratando, son muy... A los moderadores, o sea, esto se remonta un poco más a tiempos pasados donde habían los foros, eran lugares donde se juntaban para un tema en particular. Entonces, para limitar un poco la agresividad entre los usuarios novatos, empezaron a haber niveles, empezaron a haber rangos entre los diferentes usuarios, puntos, No se fueran a ofender los muy moderaciones. Entonces, hay diferentes expertos. grados, ¿no? O Ujú. sea, todos los usuarios somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Pues que- Entonces, los moderadores a veces no se tientan el sí. corazón para quitar preguntas, para bloquear cosas, para banear a gente. Y tú Ujú. tienes que leer primero las guías, ¿no? Entonces tienes que ir al foro adecuado. Sí. Entonces, De hecho, no, el foro más grande de todos y que se los recomiendo Forchan. es Google. Ah, No, es Google, pero más bien por una Pensé que ibas razón, a decir Yahoo Respuestas. por Google. no. Google voy a tener suerte. Ajá. No, lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones, y también otra de las cosas en las que nos tenemos que concientizar es que no somos especiales. Mm, No claro, somos especiales en el sentido de que seguramente este error que a mí me está saliendo en mi terminal ya alguien le ya le pasó. pasó a otro usuario y a otro usuario y a otro usuario. Ujú, 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 Entonces, incluso antes de formular la pregunta, conviene siempre dar un googleazo rápido, sí. pegar el error específico y el mismo Google te va a decir en qué foros ya se ha preguntado Mm, esta, o en qué foros ya se ha reportado este error, sí. en qué foros ya se ha respondido esta pregunta, y ya entonces llevas un poquito de ventaja, porque entonces ya no tuviste ni siquiera que preguntar, sino Mm. únicamente consultar las respuestas que están En en los los foros. demás. Déjame terminar entonces. Nada más era los que Stack Overflow, Stack Exchange para preguntas informáticas, BioStars para preguntas informáticas, Sec Answers también para preguntas de secuenciación y todo lo ujú. referente a archivos FASTA, BAM y todo lo demás. Perl Monks para cosas de Perl. RStudio Community
para preguntas específicas de RStudio de la comunidad de R. ¿Qué otro? Y muchos grupos. Normalmente también puedes encontrar información en los Facebook, en los grupos de Facebook, pero a mí no me gusta porque no tienes la sintaxis adecuada para poder pegar código, ¿no? Exacto. Esa es una de las desventajas de los grupos de Facebook. Y la otra es de que la comunidad está llena de lo que ahora llaman trolls y mucho, o sea, no hay una moderación como tal en esos grupos de Facebook, a pesar de que hay administradores, pero no se puede moderar el contenido. Entonces, no creo que sea la plataforma adecuada, pero hay muchas opciones, ¿no? Sobre la mesa. Y Vic menciona un punto que es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que yo tengo que preguntar antes de lanzarla directamente, ¿no? Normalmente los tipos de preguntas que yo tengo que hacer pueden ser errores, pueden ser cuestiones de cómo filtrar una tabla, hay quienes preguntan acerca de una tarea en particular y otros preguntan metodologías, ¿no? Sí, Entonces, lo que decía Vic es muy importante, ¿no? Hay mucha gente que trata de preguntar acerca de errores, ¿no? Errores propios de cada programa, ¿no? O sea, ya viste que tu problema no es de sintaxis, tu programa está agregado al pad, pero tienes un problema que te menciona la terminal que dice específicamente que es un error o simplemente no funciona y te muestra un montón de letras. Entonces, el error va a estar en función tanto de la estructura, de la sintaxis, de la gestión de errores que tenga el propio programa, porque no es lo mismo un programa de R, un programa de Python, un programa de Perl, un programa de C, van a gestionar los errores y los warnings de manera diferente. Entonces, no hay una regla escrita acerca de cómo tienen que ser los errores de cada uno. Cada programa tiene, cada lenguaje tiene sus lineamientos de cómo manejar los errores, pero hay unos que totalmente los ignoran y hay otros que sí te dan una buena estructura de errores, ¿no? Entonces, híjole, cuando se dice que aprendes de los errores, o sea, en bioinformática y en informática es muy cierto, porque te tienes que entrenar Sí. a base de obtener muchos errores de manera consecutiva y después tú dices, ah, sí, este es un error de librería, ah, sí, este es un error de compilación, ah, sí, este es un error que ya está reportado desde la versión anterior, ¿no? Entonces dices, ah, sí, pero eso es con la experiencia. La estrategia más fácil es copias el error completo y pegas y esperas que algo te aparezca en el resultado de búsqueda y bien Sí, te va. Porque hay veces que son errores tan largos que no te aparece nada en el Google, ¿no? claro. es una buena estrategia la que mencionas, Vic. O sea, si no sabes como con cuál foro iniciar, bueno, Pues tengo te como que pregunta la este Google. problema, preguntarle a Google. Solamente ahí recuerden las preguntas a Google, pues con palabras claves, ¿no? O ya sea que tomas el texto como que más relevante del error que te arroja la terminal y ese sí ya lo pegas, por ejemplo, ¿no? Indicas en qué programa estás trabajando, ¿no? O en qué ¿cómo se llama? En qué lenguaje también estás trabajando, ¿no? Como ese tipo de cosas. Ahora, ahorita ya mencionaron un poco de los diferentes, pues Preguntas. dependiendo, ¿no? Los diferentes tipos de preguntas. Una tendrá que ver con los errores, pero por ejemplo, aquellas que vienen en relación con parseo, ¿cómo son? ¿A qué se refiere ese tipo de preguntas que se pueden hacer relacionadas con el parseo de datos? Híjole. Pues en esencia depende de tu estructura de tus datos. Aquí sí vamos a partir de un principio completamente diferente. Aquí sí yo soy especial. O sea, mis tablas no necesariamente son idénticas a las de Otto y en consecuencia no puedo preguntar cómo filtro por la columna con el nombre, no sé, grupo taxonómico, porque a lo mejor tiene un orden distinto. Entonces sí hay que preguntar cómo puedo filtrar, o sea, hacer preguntas como más generales para obtener respuestas que apliquen Ah, a mi ¿cómo lenguaje de filtro por programación, columna, a mi no? estructura. Ok. ¿Cómo filtro por Exacto. columna? Independientemente si tu columna es taxonomía, tu columna es numérica, es cómo filtro con columna, por columna. Entonces, muchas de las Ujú, preguntas de parseo son bien interesantes porque, como bien dice Vic, la estructura de los datos no es idéntica en cada ujú. caso, pero muchas veces las personas buscan solución para un tipo particular de dato y un tipo de tabla específica. Y muchas veces uno no está familiarizado con eso, ¿no? Y tú dices, bueno, ese programa en la vida lo he usado, en la vida he visto el archivo de salida y esta persona quiere ayuda en uno de esos, o sea, no puedo, o sea, necesitas decirme qué lenguaje
estás utilizando o en qué lenguaje lo quieres o qué has hecho, ¿no? Entonces, muchas veces las preguntas están hechas en el foro que no es adecuado para hacerlo, o quizás te estés solucionando con una herramienta cuando se puede hacer con otra herramienta mucho más fácil, pero tú no lo sabes, ¿no? Hay muchas veces que he visto la pregunta, ¿cómo puedo hacer esto en R? ¿Cómo puedo hacer esto en Python? Y los comentarios es, ¿por qué lo quieres hacer en R? ¿Por qué lo quieres hacer en Python? ¿Por qué quieres reinventar la rueda? Esto se puede hacer con 2, 3 comanditos de la terminal, de Bash, y ya con eso, ¿no? Entonces, eh, esto es específico y el usuario tiene que aprender un poco en esa parte, ¿no? Pero ahorita, bueno, ahorita no estamos viendo tanto los errores, no estamos viendo qué puedes preguntar. Puedes preguntar de parseo acerca de una solución para un filtrado en particular, de un lenguaje en particular. Oigan, y antes de pasar a, digamos, al cómo preguntar y otro de los tips, ahorita me acordé de la parte de los errores. A mí se me hace muy chistoso a veces el cómo te dicen el error, ¿no? En algunos programas. ¿Recuerdan algún texto que sea así de gracioso, ¿no? De cuando te arroja un error. Porque a veces son sarcásticos, son mensajes que luego suelen ser sarcásticos. ¿Hay alguno que recuerden que les haya llamado la atención, les haya sacado una carcajada? Este programa de ensamble de genomas que se llama Mira, cuando no tiene los archivos completos, sí te lanza así como, ¿estás seguro que los pusiste ahí? Y te pone así hasta su carita feliz y dice, si no estás seguro, bueno, vaya. Pero sí, o sea, esa monada tuvo el programador de incluir mensajes que fueran, pues, por lo menos amistosos, ¿no? O sea, de que Sí. no se viera tan agresivo el error. A mí no es exactamente un error, sino no sé cómo sería, un comentario dentro de cuando mandas a ejecutar ciertos programas. Ahorita me acordé de y creo que es en Bash, ustedes lo deben de saber mucho más, que dice, bla, 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 se trata de el programa, mientras no le aparezca ningún error, todo está bien. Y ponen el clásico de Silence is golden, ¿no? Cuando leí eso, me encantó, ¿no? O sea, la primera vez Sí, que lo vi. Sé que eso no es exactamente relacionado como que a un error, pero a lo que veo es que a veces son como curiositos, ¿no? O Ujú. son claro. chistositos en los Son, mismos textos que ahí son, manejan. son, son estilos de programación. Por Sí, sí, ejemplo, sí. cuando yo hago programas, normalmente le pongo códigos de salida, ¿no? O sea, Ajá. el código cero es todo salió chido y no hubo nada, ¿no? Ujú. Y así, y en orden creciente de cuáles son las posibilidades de que haya ocurrido un error. Cuando se me acaban ya todas las posibilidades de, ok, o sea, ya no se cumplió ninguna de las condiciones y sabrá Dios qué pasó ahí, normalmente le pongo ahí que el último código de salida sean Velociraptors. ¿Por qué? Porque no hay otra explicación No para te que esté explicación. saliendo mal el problema. Muy buena referencia. Sí, hay lenguajes que pueden gestionar mejor los errores. Eh, Python depende si lo sabes usar para gestionar los errores. R igual. Hay veces que el error no te dice nada, o sea, simplemente no se puede hacer esto con valores non-zero, ¿no? Por ejemplo. Y tú dices, ¿qué es eso? O sea, pero te tienes que entrenar en ese tipo de errores para decir, mira, es el tipo de dato que tengo en esta tabla que no es consistente ¿Y y cuál te eso no gusta puedo hacer. más? ¿Quién gestiona mejor los errores? A tu Depende del gusto y a tu... programador, depende del programador. O sea, depende del que hizo la función, depende del que hizo el paquete y, Ujú. y depende de eso va a ser más o menos amigable la gestión de los errores. De hecho, he hecho a veces un programa de 10 líneas solamente para lo que hace y a veces hoy 30 líneas únicamente para el menú de ayuda o para gestionar los errores y demás. O sea, a veces es más el código para gestionar los errores Sí, que el código mismo. O sea, porque tú tienes que saber en qué parte de tu código estás fallando, ¿no? Entonces tiene que haber una prueba por pasos. La prueba más fácil es imprimir después de cada evaluación, pero ese es el más fácil, ¿no? Y o lo mandas a un archivo, ¿no? Un redireccionamiento de salida o error estándar. Y eso es la versión más burda de hacer un debugging en cuanto a código, ¿no? Pero hay otras Ok. maneras mucho más o menos elegantes dependiendo del programador, pero
hay unos que tú dices, híjole, estos no le pusieron nada, o sea, ni siquiera si fallas, hay archivos y hay input, Al final, ¿qué les no te dicen parece nada. si nos dicen, váyanlo pensando, al final, cuál es el mejor y el peor, ¿no? Programa con el que se han enfrentado respecto al manejo o gestión de errores? Ah, ok. Váyanlo pensando. Sí. Pueden elegir alguno de los dos, ¿va? Pero Sí. bueno, sigamos. Entonces hablábamos de los tipos de preguntas. Ujú. Preguntas respecto a los errores que saca la Ujú. terminal, respecto a, pues, cómo acomodo, bueno, al parseo, ¿no? De los datos. Y la otra, respecto a buscar justamente, pues, estas soluciones, pero con base en lo que ya nos estabas platicando al inicio, ¿no, Vic? De primero empieza a hacer tu tarea, ¿no? Respecto a empezar a aproximarte a encontrar la razón del problema antes de ir y llegar a preguntar, ¿no? Entonces, Bueno, está aunque hay eso. dos tipos de preguntas en ese sentido, porque hay personas que buscan realmente una respuesta a una pregunta seria de algún algoritmo, ¿no? Y hay otros que Ujú. simplemente quieren resolver su tarea, porque también se da el caso en estos foros de que quieres eh, Su problema. su solución para un problema de tarea. O sea, tú dices, ese problema ni siquiera es real, o sea, los datos que estás poniendo son de un ejercicio para demostrar un algoritmo, entonces esa es tu tarea. Y siempre los moderadores dicen, aquí no estamos para hacer la tarea de nadie, ¿no? Y te lo dicen una y otra vez. Y puedes salir bateado, ¿no? Entonces, sí, ¿Cómo crees? sí, lo he visto. Algunos, por ejemplo, esta Geraldine de GATK, Ah, sí. Ah, o Geraldine. sea, ella es como, por ejemplo, el moderador que todos quisiéramos ser, porque justamente a ella le llegaban preguntas que son de este tipo, ¿no? De, oye, es que fíjate que en mi computadora con mis datos no me sale este paso de tu programa. Le decía, sí, no te preocupes, a ver qué te sale y ya te lo resolvía, ¿no? Pero yo siento que llegó un punto en el que ya no pudo porque ya el Sí, foro lo ya no sobrepasó. acepta No, pero tantas. me refiero más a otro tipo de estructuras. Por ejemplo, ¿cómo puedo construir una matriz con 3, 4, 5 números? Y tú dices, eso ni siquiera son datos reales, eso suena como un ejercicio que te dieron en la clase y lo quieres hacer. A Exacto. ese tipo de preguntas de la tarea. O sea, no de las Sí, otras de datos reales, sino, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y de volada se nota la estructura y tú dices, un momento, esto es una tarea. Pero bueno, sí las hay, y hay de las buenas y malas preguntas. Y sí. otros que he visto es que también preguntan metodología. Y hay Ujú. unas preguntas muy buenas de la metodología que tú dices, eso no me lo hubiera imaginado, esa pregunta. Y cuando se la responden, le explican mucho mejor la pregunta que fue bien planteada. Por Ujú. otra parte, también está la pregunta que quiere saber cómo funciona sin saber antes, sin haber leído antes la documentación o un artículo o Wikipedia, ¿no? Al respecto. Eso también pasa. Ok. Hay muchos errores que pasan en este tipo de cosas. Sí, de hecho, ya Eso es. para meterse al foro, o sea, ya debiste haber pasado por... Leí por lo menos el artículo en el cual describen el programa bioinformático que voy a utilizar. Leí el tutorial que viene en la página de GitHub del programa que voy a utilizar, suponiendo que estuviera en O GitHub en, ajá, o en otro repositorio. sí. Eh, Eché a andar este tutorial con los datos de demostración A los de ese demos, ajá. programa. Leí el manual para ver si podía pasar este error. Repliqué este error sistemáticamente en mi computadora y ya chequé en Google que no hubiera reportes anteriores de esta misma pregunta. Si después de esos 6 pasos básicos te sigue saliendo ese error, va, ve directo al foro y pregunta, me pasa esto con este programa, con esta versión, con estos datos, en este ambiente de trabajo. Y juro lo que te van a llover las respuestas porque, uno, el desarrollador va a ver que hay interés en su programa, que potencialmente puede tratarse de un bug en casos específicos y que el usuario se tomó la libertad de todo esto, ¿no? O sea, uno, de leer su artículo, dos, de chutarse todo el tutorial, de ver que los datos demo funcionaron, y que pues no está preguntando así de, oye, ¿cómo se usa tu programa? Pues ya hay un manual, ¿no? Sí. Bueno, también ahí les digo, al final me dirán cuál programa les parece mejor en cuanto a bueno, tiene que ver con la documentación, ¿no? Al final del día, de Híjole, lo que te arroja es el otro show. programita, Porque ¿no? a veces es Pero tan pues ya difícil lo vemos al rato.
hay veces que es tan difícil también mantener la documentación. O sea, es un trabajo bastante titánico que hacen las personas y que a Claro, veces sí carece de una documentación bastante detallada, ¿no? Y ahí sí yo he hecho algunas cosas que tú dices, ay, ya no me acuerdo ni qué fue lo que hice aquí, eso que yo lo hice y no es un programa tan grande, imagínate un proyecto grande, pero bueno. sí. Ahí, por ejemplo, JTK se ha dado la chamba súper, lo ha hecho como muy bien, digo, es de los ejemplos que yo recuerdo, de que sí, a partir de como del mismo foro, luego ya sacaron las preguntas más, repetidas, Preguntas lanzaron sus frecuentes. fax, exactamente, y hacen sus propios foros, en fin. Pero Mm, ese valdría la pena como para otro capítulo en el futuro respecto al tema de documentación y cómo comunicas, ¿no? Al final del día, la esencia de tu programa, que te entiendan para que lo usen al final del día, ¿no? Entonces, pues eso sí. también está Es difícil padre. hacer documentación. Nosotros en los tutoriales que hemos hecho hemos estado mejorando constantemente y batallando. sabemos que es difícil hacer documentación de código. Oigan, ¿cuáles son los errores comunes al preguntar? Así, cuando ustedes ven en el foro y dicen, híjole, este chavo ya lo van a batear, ¿no? O esta chava también, ¿no? O sea, Acúsome que yo hay soy cada... desarrolladores y desarrolladoras en los foros, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué errores pueden ver, ¿no? ¿Cuáles son errores comunes? Pues escribir una pregunta demasiado general es así como que, pues no me funciona tal programa, ayuda. Y tú dices, ¿En qué Ah, paso? órale. ok, Eso me recuerda a mis alumnos, pero bueno, ok, sigan. ¿cómo? No solamente es el hecho de no formular bien la pregunta, ¿no? Sino también el cómo, porque, o sea, a mí sí me ha tocado ver, y eso nunca he hecho el análisis, pero sí me ha tocado ver varias veces este tipo de modo de preguntar, que es que te apuran. Dicen, ¿alguien podría ayudarme urgentemente con esto? Yo así de, wow, espérate, o sea, este foro es voluntario, no hay obligación del Es casi, desarrollador casi para... caridad. Exacto, entonces, o sea, el poner, el hablar en un modo imperativo, Ah, sí, la sí. verdad sí bajonea y dices, no, te voy a contestar cuando yo quiera, o sea, no es que me... Y no es que sea bueno o mal programador, buena o mala persona, sencillamente, pues, Cortesía. es un favor que estamos haciendo, o sea, Mm, que te estén carrereando para algo que ni siquiera es tu problema, dices, no, eso es una Te muy mala estoy idea. ayudando, mano. Apurar al... Ajá. Exacto, sí. exacto. Ujú. Yo, bueno, también añadiría que es un error al preguntar es no saber buscar previamente. No solo en Google, Ujú. sino también en el foro mismo. O sea, en el foro mismo tú tienes que aprender a buscar palabras clave, si tienen categorías, si tienen algún foro específico. Entonces, no solamente tienes que buscar primero la documentación oficial del programa lenguaje, sino también en el foro mismo, o sea, en los niveles que tiene, si ya se preguntó antes. Si ustedes han visto muchos foros, están marcados como duplicados, ¿no? Esta pregunta duplicada, esta Ujú. duplicada. Y muchas veces la duplicación de las preguntas se debe porque la persona no conoce el lenguaje, ¿cómo se llama? El slang, el argot de cada lenguaje. Es decir, por ejemplo, ¿cómo filtrar una palabra en una columna? Y tú dices, filtrar una palabra. Y entonces necesitas referirte a decir, ah, sí, cómo hacer match con un string en una columna. Cómo filtrar por líneas, con filas. O sea, tienes que aprender a tener cierto eh, estar familiarizado ligeramente, aunque sea con la sintaxis del programa que estás usando. Y eso creo que sí requiere un poco de formación o entrenamiento para hacer la pregunta un poco más específica, ¿no? Porque si tú no sabes o no sabes ni siquiera con qué programa más o menos hacerlo, te van a ignorar también. O sea, tú puedes decir, ah, bueno, ¿cómo Ujú. puedo hacer esto, esto, esto y esto? Y tú dices, ok, tu pregunta está bien, ¿En qué tu programa? pregunta no es vaga, tu pregunta es adecuada, lo preguntaste de manera cortés, pero ¿qué has hecho al respecto? A ver, muéstranos, aunque sea 3 líneas, que tú hayas intentado, por lo menos Ujú. intentaste hacerlo con ciertos programas, con un loop, con lo que sea. A ver, muéstranos qué hiciste. Porque si no, tampoco están para resolver Y la en tarea, ese como bien dice sentido Vic. también,
No, adelante, Vic. Y en ese sentido también, o sea, admitir cuando apenas vamos iniciando, o sea, Sí, decir, muchas yo soy veces nuevo, vale la no Claro. pena funciona. poner. Es la primera vez que utilizo y no entiendo, entonces, o sea, ya los mismos, las personas que salen en el foro dicen, ok, ya admitió que Pues no claro. sabe mucho de esto, entonces no me voy a poner pesado, no me voy a poner descortés, o sea, estoy partiendo del supuesto de que no tiene tiempo o no puede, pero tuvo la humildad de decir, no sé, ayúdenme. Entonces, eso siempre es valorado. O sea, no echarse tampoco crema que no tienes, ¿no? O que no, pues no, porque luego también, ¿no? Como que por Claro, tratar también de impresionar, de repente, pues ahí, le meten más a su cosecha en lugar de beneficio, pues no. Lo otro, el agregar los screenshots de las pantallas, ¿no? Imágenes de justamente los errores. Me recuerda mucho a lo que luego nos pasa en los crash courses, ¿no? O sea, la dinámica, por ejemplo, que tenemos nosotros en los crash courses, estamos en vivo haciendo el curso y tenemos a la par un foro que llevamos por Discord para llevar así preguntas, ¿no? Contestando algunas preguntas que les van pasando a varios de nuestros asistentes. Pero siempre, siempre la indicación es, oigan, porfa, nos mandan el screenshot para ver qué hiciste antes, ¿no? Cómo te aparece, ¿no? O la copia del error. Eso Entonces, puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de la plataforma, porque hay unos que no les gusta los screenshots en su plataforma y que prefieren el código, la letra, así tal cual. bueno, Y hay también, otros sí. que son más amigables y dicen, no, pues sí, mando un screenshot. Dependiendo, eso es, Ok, puede ser va a bueno, puede ser depender malo. justo del foro. Puede Sí, ser sí, como sí. del foro entonces, ¿no? Sí, Entonces eso sí, sí. volvemos o a la parte dependiente. de checa las reglas, checa cuál es como que pues sí, las reglas del foro y los lineamientos y las buenas prácticas o recomendaciones o cómo se manejan, ¿no? En el mismo foro. ¿Qué otra cosa creen que faltaría por ahí? ¿Algún errorcillo que lleguen a ver? Pues no proveen nada de pistas del error, o sea, simplemente dicen no funciona, simplemente no ponen un ejemplo y necesitas proveer más, ¿no? O sea, necesitas poner el error, o sea, algún archivo de log que te salió, cuál fue el comando específico que tú pusiste, porque hay veces que no ponen el comando y le dicen, oye, pon el comando, ¿qué comando pusiste y que no te funcionó? Cuando lo ponen, tú dices, tienes un punto de más, ya. O sea, Ujú. ese es el detalle. Hay que proveer más información acerca de qué versión del programa estabas utilizando, qué sistema operativo estabas utilizando. Eso es muy Ujú. importante, proveer más pistas, ¿no? Del error, ¿no? También, como, bueno, no sé, existen muchísimos, usuarios que pues, no sé ustedes cómo lo ven, de que nada más venga como anónimo o bien que sí tenga nombre el avatar, con qué se sienten más cómodos para poder responderlos o es indistinto. ¿Cómo ven esa Yo onda? preferiría que sí tuvieran un usuario registrado y un avatar. Y te voy a decir mis razones, porque muchas veces me ha tocado, este, pones una pregunta. Tú pones tu respuesta y en la vida te vuelven a ver si usaron o no la respuesta. Normalmente hay sistemas de evaluación de que si le sirvió la respuesta o no. Sí. Entonces, simplemente es un usuario que a veces usa anónimo, hace su pregunta y no vuelve a checar la respuesta. Entonces tú ya sabes, o sea, oye, según las normas de este foro, si tú aceptas la respuesta que se te da y es correcta y te funcionó, pues dale un indicador, ¿no? Dale un voto, dale un punto, dale una estrella, lo que sea, y ya esa respuesta te sirvió, ¿no? O sea, que es útil para que cuando otro usuario llegue, él puede decir, ah, mira, esta respuesta sirvió, pero pues en cuestiones anónimas creo que es difícil ubicar ese tipo de preguntas, ¿no? Pero bueno, esa es una percepción que tengo personal, pero no es forzoso, ¿no? Hacer Sí, un ¿no? historial en un foro si nada más tienes una duda en toda tu carrera, entonces. Yo al contrario prefiero un poquito la anonimidad porque, o sea, de repente pasa esto, ¿no? De no conozcas a tus héroes. Eh, Tanto hay usuarios que preguntan erróneamente como hay usuarios que responden erróneamente. Ah, mm, Entonces, o sea, vamos, a final de cuentas somos humanos y se va formando reputaciones. Y en foros como Stack Overflow, ah, hay un sistema que se le conoce de reputación. ah, Entonces, este sistema de reputación es,
¿qué tantas preguntas ha respondido este usuario? Y entonces va sumando puntitos, ¿no? Pero Mm, justamente esto trae como consecuencia que a los veces se toman semidioses, ¿no? respuestas, exacto, o sea, que son respuestas incorrectas, pero que se toman como correctas en el foro porque la respondió tal individuo. Ah, Y también. entonces ya no está padre porque hay una respuesta más abajo que es más eficiente, más Elegante. rápida, más cortés, Elegante. pero como la respondió Víctor Sí, Flores, que sí, eso. tiene 2 puntos de reputación, Eh, no tiene cómo competir contra Otoniel Maya, que tiene 300 puntos de reputación. Entonces, el ser anónimo miles evitaría mucho eso. de repetidas. Y también, por ejemplo, o sea, una cosa que es bien importante es que justamente estos foros, particularmente Stack Overflow, tiene un poco de problemas de género. O Mm, sea, ya tuvo muchos issues de que a las morras les contestan mal, Mm, que no toman en cuenta sus respuestas. Entonces, el hacerlo anónimo, por lo menos limitaría esto, ¿no? De que, ok, me está contestando Otoniel o me está contestando Diana. No importa, si Diana tiene la respuesta correcta, yo voy a marcar a este usuario como, o esta respuesta como adecuada. Entonces, yo sí prefiero el anonimato que la foto y el usuario. hagamos nuestros propios foros. También. De hecho, no me lo van a creer, pero bueno, aguanten, aguanten, aguanten. Luego, luego, luego. Tranquilos, tranquilos. Ok. No, sí, digo, ya hemos platicado un poquito, ¿no? Que acá en los Crash Courses tenemos ahí el foro de Discord y pues hemos poco a poco abriéndolo a más comunidades, a más gente y esperemos ahorita en el 2021 pues queremos abrirlo un poquito más, ¿no? Ya Ujú, platicaremos más al respecto. ujú. Se vuelve interesante esto, ¿no? Que al final del día es compartir y aprender de los errores de los demás. Y bueno, se me ocurrió otra pregunta, pero eso se los hago al último. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podríamos evitar dentro de los errores? ¿No? Por ejemplo, el preguntar cuál es tu lenguaje favorito, estoy viendo cuál es mejor si yo uso X programa. Creo que ese tipo de preguntas van más en otros foros. O sea, eso puede ir, no sé, haces una encuesta, no sé, en Twitter, ¿no? O te metes, creo que ahí sí vale un poco tal vez en los grupos de Facebook. Mm. Sí, estas Este, preguntas que son más como de argumentos y que requieren objetivas. discusión. Ajá, exactamente. Esas igual te las bloquean y tú dicen, esa no va aquí. O sea, aquí solamente es para responder si es esto o es aquello. Todo lo que sean preguntas que generen respuestas de gusto o de tendencia a pues de argumentos subjetivas, ¿no? Son al final del día subjetivos, cada quien. exactamente, Ajá. van a ser bloqueadas, ¿no? Van a ser cerradas, ¿no? ¿Por qué? Porque se presta mucho para ofender, se presta mucho para poner posturas, para decir quién es mejor en uno o en otro, ¿no? Entonces, hay foros especializados para hacer la discusión como tal, pero los de tecnología, bioinformática, son para preguntar y responder preguntas con algo que dé una solución en particular, ¿no? Entonces, Y también es, existen foros que son ya para mm, discusión también. O sea, sí, incluso en algunos de estos foros ya viene ahí el tópico, pero en otro lado viene, todo esto es de discusión, ¿no? No, aquí no estamos trabajando, no se está mm, hablando sí, de eso y ya, o sea, te lo sí, define. Nada más poner ojo ahí, ¿no? Donde sí, donde no. sí, a mí el último que sí me desagrada un buen es la parte del cross-posting, de postear en Ah, todos lados. Me desespera porque me ha pasado y yo estoy dispuesto, no tengo muchas, o sea, yo no he respondido muchas preguntas porque cuando yo tengo la costumbre, casi casi de tomar con mi café y checo, el Stack Exchange y el BioStars, a ver qué puedo aportar. Digo, no tengo mucha reputación, medio me defiendo y a ver qué puedo aportar. Entonces veo una pregunta y digo, voy a responder esta pregunta. ¿Puedo responderla? Le doy clic y digo, mira, alguien más lo respondió y lo respondió mejor de cómo pensaba yo responderlo. Dije, mejor para mí, porque aprendo algo que no sabía. claro. Entonces, desde ese punto también sirve como algo, un ejercicio didáctico de intentar responder a una pregunta y aprender también en el proceso. Y entonces nunca falta los gurús que responden cosas y tú dices, caray, eso no se me hubiera ocurrido. Mira, está muy bien. Y aprendes, ¿no? Pero cuando
tú pones una pregunta en un sitio, tú esperas a que la comunidad responda favorablemente. Pero si tú estás desesperadito y lo pones en GitHub, lo pones en BioStars, lo pones en Stack Exchange, lo pones en... te van a batear. Porque estás haciendo perder el tiempo a cada una de las comunidades. Si te pensaban responder, a lo mejor te dieron una respuesta que le echaron coco, le echaron algunos minutos de gratis, y de repente en otra también está respondida en otra plataforma. Entonces tú dices, o sea, pues no me hagas perder el tiempo, ¿no? Entonces, Claro. Pero tú te das cuenta, o sea, tú cuando antes vas no, a yo responder. ahora ya lo hago Ah. antes de responder una, busco la pregunta así tal cual, la busco en el Google y si aparece indexada en otro sitio, digo, ya, que le respondan en otro sitio. Y no he respondido muchas, pero las pocas que he respondido, tú dices... Oye, ese es un muy buen consejo, porque uno pensaría, no, pues lo mando a todos lados, porque pues, o parecería sea, buen consejo, el pero primero, no. No, ¿no? o sea, no. Primero, o sea, si tienes una pregunta, espérate unas horas, un día, tal vez, y ya, después de un día tú Prudente dices, es un día. un día yo digo, mira, ya no se pudo, ahora sí, no me hicieron caso aquí, a lo mejor replanteo mi pregunta, y lo publico en otro lugar. Pero muchas veces la resolución de esa pregunta o es porque está mal planteada o porque se hizo ese posteo en todos lados, ¿no? Entonces, eso es como, no se ve bien, ¿no? O sea, Claro. sí. Reglas de etiqueta. Reglas de etiqueta. Hay las normas son las que nos separan de los animales. Ok. ¿Qué serían los foros sin eso? ¿Qué es 4chan o qué? Oigan, y no hemos hablado de también la comunidad en Twitter, ¿no? En Twitter, sí. en ResearchGate, ¿cómo ven esa comunidad? ResearchGate yo la he visto mucho para dinámica molecular y de farmacología. Para esas ondas, yo sí las he visto muy, muy activo en esas preguntas. De programación, ResearchGate, y por ejemplo, de programación, pues está CoverFlow y demás, pero Twitter, sorpresivamente también, porque pones un screenshot y comparten como cosas de código, o también algunas dudas en particulares. No es la mejor plataforma para copiar código, por la sintaxis no la respeta, pero sí puedes obtener algunas cosas que tú dices, mira, esos errores, generalmente errores propios de un programa que son comunicados a través de la cuenta oficial del programa. Entonces, eso sí es común, ¿no? Y además que es muy efímero el tiempo de vida de una pregunta. O sea, si eres un usuario como Víctor o como otro que tuitean 3 veces al día, o sea, lanzas hoy una pregunta y pues va a caducar en 2 segundos, ¿no? Entonces no hubo oportunidad de que te respondieran tu pregunta. Pero da pie Twitter a otro tipo como de interacción, ¿no? O sea... Puedes interactuar directamente con los programadores y desarrolladores si tienes algún error que no ha sido reportado. Claro. Sí, eso sí es. Ya saben, como siempre, los invitamos a seguirnos también ahí en nuestra cuenta de Twitter. Y se resuelven dudas. Sí, y pues se pone muy interesante. La comunidad científica o mucha de la comunidad científica anda por ahí. Y entonces... Bioinformática es muy, muy dinámica en Twitter. Allá andan. También le da una perspectiva humana, ¿no? A los mismos bioinformáticos y biólogos moleculares, científicos, los ¿no? rockstars, sí, también están ahí. Está padre, ¿no? Como el doctor Pablo. Seguir gente famosa. Pues sí. Bueno, entonces, finalmente, vamos a resumir esto en cómo debo entonces preguntar. Hay que proveer un ejemplo que es ¿no? Un ejemplo reproducible que debe contener muy ese ejemplo. Importante. A ver, ¿qué debe de contener ese ejemplo reproducible? Debe ser mínimo, debe de proveer código o archivos que te permitan producir el mismo error y el mismo problema que se plantea en dicha pregunta. Debe de ser completo, contener todas las partes que se requieren para reproducirlos, el input, el comando, programa, código, el error y el output deseado en el formato adecuado, ¿no? Debe ser reproducible, se deben de mencionar las versiones del sistema operativo, el entorno, librerías y las estructuras utilizadas, ¿no?
Entonces, Ujú. creo que También eso como, lo que he visto ajá, ahí, y en algún momento también he preguntado cuando hago mis preguntas, y veo que también funciona, es esa reproducibilidad en tu ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dices, quiero filtrar tal columna de una tabla. Pones tu ejemplo de tablita, pones cinco filas con 3 columnas cada una, ¿no? Entonces, ujú, así puedes, o sea, no te ocupa mucho espacio de texto, simplemente dices columna A, columna B, columna C, y pones tus filas. Y tú dices, yo quiero filtrar esta palabra de esta columna y deseo obtener este resultado. Y ponen abajo cómo esperan ellos encontrar ese resultado. Es decir, yo quiero o sea, mi tabla está así, poniendo un ejemplo de su tabla, y yo quiero tener mi tabla así. Y para eso yo he intentado hacer esto con ujú. Bash, con Perl, con lo que sea, con el lenguaje que sea, y lo he intentado hacer. Y ya tú dices, ayuda, ¿no? O sea, y ahí es donde dicen, y ahí salen los gurús, no, mira, ¿para qué puedes usar eso cuando lo puedes hacer en 2 líneas en esto? Ta, ta, ta. ¿Por qué hacerlo en eso si lo puedes hacer en otra? ¿No? Entonces, si tú vas preguntando un problema en particular que tú tienes en mente unas herramientas, hay veces que tú puedes salir con herramientas mejores que te aumentan el Ujú. rendimiento, ¿no? Y eso es padre porque diste un ejemplo de tu input, das un ejemplo de tu output y mostraste qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, Ujú. ese es como la mayoría de los ejemplos que son más reproducibles en cuanto a formateo. Y en cuanto a archivos, es decir, miren, yo tengo estas secuencias que tienen esta forma, yo quiero obtener estas otras secuencias y estoy utilizando este programa. O hay veces que necesitas archivos forzosamente grandes, pues das un link hacia un archivo FASTQ o estás utilizando estos archivos de lo que mencionaba Vic, utilizar los archivos de demo, los archivos de Ujú. demostración. Eso es muy, muy importante, ¿no? Eso es en Ujú. cuanto a un ejemplo reproducible. Muy bien. ¿Qué más Pues Bueno, de crees hecho, que como debería tener Otto un buen cubrió ejemplo? todos los puntos, yo marcaría su respuesta como válida. No, pues es que sí lo dijiste bien. O sea, es eso, o sea, en un foro cuando se provee ya de una respuesta que es funcional, ah, se marca la respuesta como adecuada, ¿no? El usuario que preguntó dice, ok, esta respuesta me convenció, me funcionó y resolvió mi problema, entonces se le pone una palomita. Yo creo que lo mismo pasaría aquí, ¿no? O sea, ya se formuló la pregunta y y pues bueno, quedó prácticamente todo cubierto, ¿no? De sí, repente falta o faltaría esto de las librerías, de las bibliotecas que son propias de cada sistema operativo, pero eso, no sé, siento que sería como ah, un tema un poco variable porque, por ejemplo, SamTools, ¿no? SamTools va a pedir de repente bibliotecas específicas de determinada versión. Entonces, no puedes instalar, por ejemplo, SamTools 1.9 en Ubuntu 14, porque Ubuntu 14 trae otras bibliotecas que no son compatibles con SamTools. Entonces, en el momento en que tú dices, estoy utilizando SamTools 1.9, ya dices, ok, ya sé que por lo menos está utilizando la biblioteca del lenguaje C de la 6 para adelante. Mm, Y ya no tienes que preguntar tanto del sistema operativo. Pero sí habrá casos sí, específicos en donde yo lo he visto esto sea... en R y Python. Hay veces tú Ah, dices, es que no R. me Ah, funciona, es que pero no es me R. funciona, no me, déjame, ahí va. acúsame, que he visto esos errores donde tú dices, es que no me funciona. Y tú dices, no, es que esa opción está disponible a partir de tal versión. O estás intentando hacer algo en la versión equivocada. Entonces, hay veces que hacen una cosa y tú dices, ah, sí, sí. Ese pequeño detalle. Y hay Es veces que verdad, sí sí es es muy importante. recomendable decir qué versión. Sí, Sí, sí. sobre todo cuando R trae al final un reporte de cuáles son las librerías utilizadas acerca de tu sesión, información de sesión, y hay veces que comparten esto, sobre todo en RStudio Community, ahí sí comparten casi siempre eso, ¿no? La estructura de tu dato y tu R sesión, ¿no? Tu información de sesión. Entonces, Ujú. pero, Muy bien. A ver, chicos, entonces hay dos preguntas que van a quedar ahorita. Bueno, que dejé para el final. Eh, si bien o sea, tenemos todas estas recomendaciones para cuando vayas a los foros, no existe
esa es una pregunta que ahorita me estaba surgiendo. ¿No existe algún foro justo solo para nuevos? Hay uno, empieza con A. Bueno, sí, aparte de ese. ¿Existe? A Stark Overflows. Híjole, O sea, o es como no. te juntas con la gente con la que, pues no sé, ambos, o dos personas o varias personas están empezando a entrar a programar y pues hacen su propio foro. ¿No han visto eso? No. ¿No? ¿No? La mayoría es como ya te unes a la comunidad que está y empiezas a preguntar. eh, Ahora sí que a aprender de los errores. Y sí, Sí, o sí, sí. sea, se aprende mucho de la sintaxis O sea, buscando me queda respuestas. claro y eso es parte de la enseñanza como tu formación en programación, ¿no? De adaptándote a los problemas que vayas enfrentándote, encontrándole soluciones con lo que cuentas, ya sea sí los foros, pero también tu esfuerzo para poder irlos resolviendo y al final del día, como decía Vic al inicio, no solamente meto comandos y me sale lo que sí, lo que quiero, pero si me llega a surgir algún problema no sé ni qué voy a realizar. La parte de la formación sería resolver pues justo problemas. Pero bueno, me preguntaba, ¿no? Que si entonces, ¿qué pasaba con los nuevos? Pero queda No. Vic tiene para... la respuesta, pero ya dilo, Vic, suéltalo, como sorpresa navideña. Este, Así de no me lo van a creer, pero pero, no, la verdad es que nos fue bastante chido en los crash courses. O sea, hubo buen eco y afortunadamente utilizamos una plataforma que se llama Discord para albergar a los usuarios de los distintos cursos que hemos dado en ATG. Pero de repente pensamos que ya hay más de una generación de un curso en particular. Por ejemplo, el de 16S ya van por lo menos 10. 10 generaciones. Y entonces, o sea, sí es un poco complicado que un alumno de la generación 8 te pregunte algo y luego el de la generación 7 y luego así, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor hacer un foro que resuelva preguntas de 16S? Un foro que resuelva preguntas y que además incluya a todos los que han participado en estos cursos. Entonces está padre porque eso incluso ah, uno, fomenta la comunidad y dos, hace que también los usuarios por sí mismos vayan generando sus preguntas, pero que también generen sus respuestas, es decir, de gente novatos, porque también nosotros somos novatos en muchos temas, para novatos, ¿no? Y entonces, pues les dejamos abierta la invitación para que pues se echen una vuelta a nuestro servidor en Discord, en donde hay canales que están dirigidos para resolver preguntas de temas específicos y nos pueden preguntar, oigan, es que tengo este problema, tengo esto, y pues no sé qué hacer o no sé para dónde partir. Y pues no hemos resuelto tantas, tampoco es que seamos rockstars, pero afortunadamente las que hemos tenido oportunidad de resolver, pues los usuarios se han quedado contentos porque dicen, sí, ok, se resolvió la pregunta y fue el lugar adecuado. Tiene sus pros y sus contras. El pro principal, pues es que es para la banda. El contra principal es que no hay seguimiento, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene una duda fuera, pues no lo va a poder buscar a menos que se una a nuestro servidor, pero pues únanse, les conviene. Hay regalos, hay sorpresas. Sí, Somos pocos, somos pocos, pero locos. sí, se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Eso es parte de las sorpresas que navideñas, fineañescas. Oigan, entonces ya saben, retomando un poquito ya nada más para terminar esto del curso. Digo, del curso, ¿eh? Del episodio. Este, ¿Cuál es el programa que les late más o cuál es el que les late menos en cuanto a su gestión de errores? Tin, 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 Ah, tin, tin. A mí de lenguajes, sí me van a linchar por eso, pero PHP tiene un buen sistema de gestión de errores. O sea, te dice todo. Hay que tonar un poquito la máquina, pero
te dice, ¿no? En tal línea, por ejemplo, te dice exactamente cuál fue la variable que no estás declarando y qué es la que está causando que tu código no corra. O por ejemplo, si tienes un arreglo y estás queriendo un arreglo de 100 elementos, pero estás queriendo accesar erróneamente el elemento 101, te dice, no, aquí hay un índice fuera de rango en este arreglo, en la línea tal de este documento. Entonces, PHP. Eso porque no es coercivo, porque conozco unos que son coercivos y no, hombre. Sí, exacto. Pero sí, o sea, PHP se podrá decir mucho del lenguaje, pero está bien padre su sistema de gestión de gestión de errores, por lo menos en lo que yo lo he utilizado. Habrá quien diga que no y tendrá sus razones, pero a mí ese es el que me gusta. Ok, tú, Otto, ¿no se te Eh, viene alguno a la mente? pues recientemente Chime ha mejorado mucho su sistema de gestión de errores, pero no son los errores por default de Python. Entonces ellos se le han metido mucho esfuerzo en hacer la documentación un poco más clara y rastreable. Entonces eso ayuda mucho a parchar los bugs, a parchar los errores de manera más rápida, más eficiente, ¿no? Si sabes específicamente qué función fue invocada y causó el error o qué línea del código fue la que estuvo fallando. Entonces, eso es muy útil para la parte programática, pero también requiere mucho esfuerzo de los programadores, ¿no? Porque la gestión del error a veces es mayor que el programa en sí, o sea que, Ujú. entonces, Y es uno muy que de bueno. plano sea nefasto, que no te diga nada, que te cueste mucho trabajo. Eh, Ahí no creo que se llama Bitsmark, Bitmark, Bismarck, el Bitmark, no, no, Ah, no, ya. pero no fue el de Bismarck, no, Ah, estoy diciendo, uy, ¿cómo se llama? No recuerdo, no recuerdo ahorita, pero haz de cuenta que ese programa, no recuerdo el nombre, ahorita a ver si me acuerdo. Ese programa requiere que tengas indexado la referencia y que tengas indexado otras cuestiones. Entonces no te dice nada, o sea, no te dice ni que hubo error, simplemente el programa no jala, no corre. Ujú. Entonces no dice nada, o sea, y tú a prueba y error, tú dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué falla? ¿Por qué falla? ¿Por qué falla? Entonces tenías que indexar primero ese archivo, después ese otro archivo y después ejecutar ese programa. Entonces no te dice nada, o sea, no te da ninguna pista y fue por prueba y error, o sea, por prueba y error dije, a ver, voy a poner este, voy a poner aquello. Y le busqué y le busqué. Y lo malo es que ni siquiera lo hace ese programa el índice, sino que requiere de otro programa para que haga ese índice. Ujú. Entonces, tú dices, pues, ¿de qué se trata esto? O sea, así no va, pues. Ahorita te digo cuál es. Y justo apenas lo estaba usando la semana pasada, y dije, "Hijo", o sea, ya me acordaba y dije, pero ¿por qué no, por qué me da este error? Y yo dije, ya me acordé. Es uno de Ajá, Víctor. Ah, de Víctor, no, se llama Bitmask. ah, Ajá, ok. Ah. Bitmask, Bitmask. ajá, Bitmask, ajá. Es, es para indexar, pero requiere un cierto formato, ¿no? Entonces, eso no te dice nada. Entonces, cuando no tiene una buena gestión de errores, el programa se vuelve un poco caja negra, ¿no? Caótico. Ujú. Y ya tienes que ver el código y luego si es en un lenguaje que tú no sabes, se vuelve peor y tú dices, ¿qué diantres es Sí, esto? ¿Qué pero aprendes. quiero? Y aprendes, ya después dices, esto mal, o sea, Yo, Después de la esto lloración, no, la frustración, ¿cómo yo sí ves? aprendí Python. ¿Ah? Yo sí aprendí Python con un programa que se llama Depthfinder, Ah, que mm, justamente está así feo, 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 feo con F de foco. No tiene buen manejo de errores, está mal programado, pero aprendí Python justamente porque para tratar de pescar yo el error tenía que familiarizarme con el sí, lenguaje. Y dije, bueno, pues ni modo, o sea, lo peor que puedo pasar es que aprenda Python y resuelva el programa. Y o R. justamente no, fíjate que, bueno, sí también. Con este y programa en dale. particular, con Ajá. DeepFinder, un amigo y yo reescribimos completamente el programa porque sí está bastante chafa en todo y Mm. además ni siquiera tiene foro para preguntas ni nada, entonces sí, todo mal. No, cálmate, que podría ser peor si tienes tu programa en SourceForge. Es, Ah, sí, ¿En sí, qué? un fue repositorio, ajá, repositorio viejito. Mm, ya. de los primeros. Todavía funciona, pero ya no es tan popular.
ya. Sí, me sonaba ese El programa. Ya SourceForge. lo Sí, es busqué. donde descargábamos el Ares. Sí, justamente. Imagínate, se descargaba el Ares. Ares Óyeme, Galaxy. esencial en nuestra vida adolescente. En la vida preparatoriana De la uni. de la uni. De la uni. Ya no digan más. Pues vale. Ok, pues muy Pues bien, quedó bien, chicos, ¿no? ya abarcamos todo. Ya, o sea, creo que todo se puede reducir a en el clásico, en el pedir está el dar, ¿verdad? Mm, Entonces, tomen en cuenta todos los tips que ahorita de los que platicamos, que nos dieron con base en su experiencia Otto y Vic, ¿no? Y compártanos, ¿no? Comenten, ya saben, aquí en el video o en nuestras distintas redes sociales, @tgenomics, acuérdate. Y pues consultas, coméntanos y pronto te vamos a compartir, digamos, ya público el Discord que estuvimos platicando, ¿no? El Discord de AT Genomics, que estos foros, estos canales de Discord se han hecho cada vez un poco más populares, pero la verdad es que sirven bastante, ¿no? Sí, Y son tiene muy la útiles. ventaja de que puedes preguntar en español, puedes preguntar en un lenguaje no específico, o sea, no tienes que decir, bueno, ¿cómo se dice? Variable, string, data frame, la lista, no, o sea, entendemos o sea, ese glosario, no tienes que sabértelo, pero sí tienes que decir, mira, tengo este problema, quiero esto, ahí está un screenshot, y ayuda, ¿no? Entonces decimos, mira, como esto ya es algo que venimos manejando y trabajamos de manera frecuente, tú dices, sí, el error está ahí, o voy a ujú, checar esto. Entonces, obtenemos también una buena retroalimentación, ayudamos a resolver dudas Justo. y estamos ahí para hacer crecer la comunidad. Ahorita estamos nosotros, pero después va a haber alguien más y tú dices, mira, ese programa, ese error ya está aquí, esto lo hicimos así, y entonces nosotros esperamos eso de la comunidad que esté creciendo junto, ¿no? O sea, no esperamos ser así el Stack Overflow 2.0 ni el BioStars, pero sí tener una comunidad que sea útil para la comunidad misma, ¿no? de la Al que banda tiene para la banda. de De la la banda banda para para la la banda, banda. claro. Y por supuesto también elegimos Discord porque también viene esta parte en la que puedes poner el codiguito también. Bueno, no solo por eso, Sí, pero una de tiene, las características es que tú puedes tiene poner tu sintaxis. código en sintaxis Highlight syntax. de terminal, ¿no? Entonces es por eso que pues nos estamos aventando. Ya hicimos algunas pruebas y Jalachi. pues así va la cosa. Bienvenidos, entonces acuérdense que pues justo ATG es una iniciativa que busca acercarlos, promover la ciencia de datos biológicos, ¿no? Entonces aquí no encontrarán que los ningunean, que no les hacen caso, ¿no? Ahí andamos. Pues bueno, chicos, muchas Vámonos. gracias. Vámonos, Bye. vámonos. Muchas Vámonos. gracias. Bye Bye. bye. Chao. Chao.